Todos los secretarios, y me da mucho gusto saludar al señor Víctor Quintana Silveira, el secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rosana, por invitarme. Me da mucho gusto estar con una cadena radiofónica de mi tierra, de Cuauhtémoc. Eso, ¿No? Sí, señor. Sí. Oiga, cuéntenos, por favor, a usted le toca estar ahora siendo parte del gobierno. Cuando usted puso el dedo en la llaga en muchas situaciones de gobierno, hoy que a usted le toca estar del otro lado, ¿cuál va a ser ese plus que va a dar Víctor Quintana como secretario de Desarrollo Social? Además, una dependencia muy importante. Bueno, déjame decirle, Rosana, que no es una dependencia tan importante en presupuesto, ni es una dependencia tan importante en el personal que emplea, poca gente y poco dinero le dejaron. Poca gente y poco dinero y mal ubicada, en la ley bien ubicada, pero en la práctica de las políticas públicas mal ubicada. Lo que necesitamos y estamos haciendo es una reingeniería de la dependencia para convertirla verdaderamente, y el señor gobernador nos está apoyando mucho en eso, en la articuladora de la política social, una política de Estado, para combatir la pobreza y la violencia. Ya nos queremos ser ¿Cuál es el plus que queremos dar? Pues el plus de nuestra práctica de muchos años en la organización social, de nuestra práctica de muchos años en la defensa de los derechos de las personas. Luchador social. Y también, pues, soy sociólogo. Claro. También la academia me ha ayudado algo en esto. Entonces, queremos darle un vuelco y realmente hacer una dependencia que se encargue de atender los derechos básicos de las personas y no ser una despensa que regale despensas, láminas, cobijas. Eso fue por muchos años, señor secretario. Por Efectivamente. muchos años se regaló nada más despensas, láminas, costales de cemento, blocks para construcción, a cambio de votos. Sí, exactamente. Esto se va a cambiar. Se va a cambiar y mire, tienen una garantía. Víctor Quintana ya no está en ningún partido político. Víctor Quintana es un hombre que no está en ningún partido y si hubiera estado en un partido hubiera pedido permiso. Ese es el plus que le está dando Víctor Quintana. Sí. Si hubiera estado hubiera pedido permiso, porque creo que en esta dependencia hay que ser muy libre de toda atadura partidaria y trabajar realmente por el interés general o el bien común, como se quiera llamar. Nos interesa mucho. Hay un plan especial para Juárez y un plan especial para la Sierra Tarahumara. El plan especial para Ciudad Juárez, hay una subsecretaría aquí que dirige Hugo Almada, está destinado a atacar las causas de la pobreza en Juárez. Juárez no es pobre porque sea violento, ¿sí? Mejor dicho, Juárez es pobre porque es violento. La pobreza de Juárez es fruto de la violencia, no la violencia es un fruto de la pobreza. Entonces tenemos que ir atacando las causas de la violencia también, las causas de la desintegración social. Y entonces para nosotros es muy importante en los centros de servicios comunitarios integrados que vamos a abrir o a reabrir o a reacondicionar, atender los factores de riesgo que precipitan a las personas en la desintegración y en la violencia. Atender a los niños para que se desarrollen desde temprana edad, atender a las madres para que aprendan bien lo que es atender a un niño a que se desarrolle bien, atender a niños y jóvenes en situación de riesgo, atender a víctimas de la violencia. Eso nos interesa mucho. Y además nos interesa, y ya hablamos con las dependencias federales, nos falta tejer más fino todavía con el municipio para hacer el efecto montón o el efecto rayo láser. Tal colonia, en tal colonia tenemos déficit de vivienda, de servicios en la vivienda, ¿sí? Entonces vamos realmente a conjuntar todos los servicios de las dependencias federales, estatales, municipales y la sociedad civil para decir, pusimos la bandera blanca de servicios en la vivienda en tal colonia. No que impactemos, no nos interesa primordialmente impactar los indicadores de Coneval, sino que la gente de la colonia Plutarco Elías Calles diga, aquí había 50 viviendas de cartón y ahora hay 50 viviendas de material firme. Que la gente sea, no el Coneval, sino que la gente sea
El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Que no es el Coneval, sino que sea la gente que diga, a mí me cumplieron mi derecho a la vivienda. A mí las diferentes dependencias del Estado y de la sociedad civil me hicieron realidad mi derecho a la educación. Entonces, es lo que estamos buscando, Rosana. Oiga, don Víctor, durante muchos años los líderes de colonias son los que se encargaban de acudir a desarrollo social con el secretario y pedir apoyos para una vivienda, de lo que sea. Que si les faltaba las calles, que si les faltaba alumbrado público. ¿Cómo le va a hacer ahora la gente si no se pierde? Porque eso lo hacían a cambio de votos. Sí. Está bien, te voy a ayudar, pero tú tráeme toda esa gente a votar. ¿Cómo le va a hacer ahora Víctor Quintana para romper con ese esquema, o cómo promover el que se organicen sin que se confunda con esa compra de votos, que ya dijo usted que no está en ningún partido, pero ¿cómo hacerle? Tiene que haber un representante de los colonos. Mire, pueden venir, bueno ahora van a tener que venir cada uno. Le hablé ahorita de los centros de servicios comunitarios integrados. Otro de los pilares de nuestra estrategia nueva son los promotores y promotoras comunitarias. Es gente que va a andar recorriendo las zonas en extrema pobreza y va a tener algunas funciones. Primera de ellas, hacer un diagnóstico continuo, estar actualizando un diagnóstico de la zona. Esta zona tiene tantas viviendas con problemas, esta zona tiene tal problema de falta de servicios, se detecta violencia familiar, se detectan pandillas. Entonces el promotor comunitario va a ser como un sensor del gobierno hacia la zona, pero por otra parte va a promover la formación de comités comunitarios y comités de zona. Y en los comités comunitarios y comités de zona, la gente va a decir cuáles son las necesidades primordiales de ahí. La misma gente. No va a haber un representante que va a tener que ir a la oficina, no, va a acercarse a este centro. Nosotros nos vamos a acercar a ellos y vamos a formar los comités comunitarios o comités de zona, y ellos van a decir, miren, pues a lo mejor para ustedes el problema, como lo va a decir, mire, a mí no, como dijo una señora, a mí no, el problema del agua no me hace tanta bronca, pero el problema de mi viejito, ¿quién me va a atender a mi viejito, a mi papá? Entonces, esas cosas se saben únicamente acercándose a la gente, no aceptando a los líderes de colonias. Además, no queremos repetir esquemas viciados. El otro día, constantemente está llegando con nosotros una organización de alguien que apoya a adultos mayores y que quiere que se extienda el programa de adultos mayores. Y le dijimos, tráenos la lista de las personas. Digo, no, yo quiero 500 lugares. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Sí. O sea, esto es independientemente del programa que tiene de Vive a Plenitud. Bueno, este es Vive a Plenitud. Que no estamos en posibilidades de extenderlo, ¿sí? Pero Cedesol está en posibilidades de multiplicar su programa de apoyo a 65 y más. Entonces podemos derivarlos, podemos incluso nosotros inscribirlos al programa de Cedesol Federal. Ya tenemos ese acuerdo con Cedesol Federal. Pero no podemos hacer eso. Dame 500 lugares. ¿Cómo que dame 500 lugares? ¿Sí? Luego la gente trafica con ellos, ¿no? No, y trafica con los apoyos. Con los apoyos. Por eso nosotros vamos a privilegiar la organización territorial, la organización local y la palabra de los vecinos, sin intermediarios. Oiga, otra de las comunidades más vulnerables y también de la que poco se habla son los niños, que son víctimas de violencia, víctimas de maltrato. Rosana, le está usted dando al clavo. Nosotros en este programa vamos a buscar. Ahorita se habla mucho de Fidel Castro, ¿no? Ahorita se conmemora, ahorita que se está doliendo el mundo de la partida de Fidel Castro. Una de las cosas que más se señala, sus logros, es que Cuba es un país sin niños de la calle, que Cuba es un país sin mortalidad materno-infantil, que Cuba es un país sin analfabetismo. Entonces el sueño que este gobierno tiene es que Chihuahua se llegue a caracterizar por ser el estado que más cuida a sus niños. Entonces vamos a desplegar toda una serie de acciones junto con el DIF y otras dependencias. Estamos buscando, cuando menos, abrir
9,000 becas este año para casas de cuidado diario en Ciudad Juárez, Chihuahua y los principales centros urbanos. 9,000 becas. No queremos echarnos a cuestas la misión de construir el modelo de casas de cuidado diario. Ha funcionado muy bien en Chihuahua y es un referente nacional. Entonces llegamos a un convenio con ellos. También Sedesol Federal, queremos sumar esfuerzos. Sedesol Federal tiene 300 estancias infantiles en el estado. Entonces dijeron, podemos abrir más. Entonces, primero, lograr que haya la mayor parte de niños que no se queden, que vayan a la escuela o a la guardería. Segundo, que las mamás cuando están en periodo de gestación o lactancia reciban una orientación adecuada y si se requiere incluso un apoyo nutricional. O sea, que los niños chihuahuenses los primeros 1,000 días, desde que son gestados hasta que cumplen 2 años y medio, 2 años, 3 meses, que los niños estén bien garantizada su sano crecimiento en todos los aspectos. Y luego tenemos que abrir, y eso es en educación, mucho más preescolares. Somos el último lugar nacional en atención preescolar. Tenemos que abrir muchos preescolares y en eso estamos actuando y el señor gobernador ha tenido la voluntad política de decir, hay 2 reuniones de gabinete al mes, la reunión del gabinete general y la reunión de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social y Humano, para ese tipo de cuestiones. Y las 2 son del máximo nivel, no pueden ir representantes de secretarios, tenemos que estar los secretarios. Entonces, con esto vamos a ir avanzando. Oiga, pues hay muchas necesidades. Nos dio mucho gusto platicar el don Víctor Quintana Silveira, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros compartiendo estas buenas noticias. Gracias. Gracias, buena tarde. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con mucho más aquí a ABM Noticias.